Se trata de Enoc Castellanos, el presidente de la Canacintra, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Enoc? Estimado Darío, muy bien, buenas tardes a tu auditorio. Pues preguntarte cómo ves pues la balanza política, considerando pues las elecciones en Estados Unidos y lo que todo el mundo ya empieza a dar por hecho, que ojalá ya así sea, ¿verdad? La victoria del demócrata Joe Biden. ¿Cómo puede influir esto en nuestra relación comercial con los Estados Unidos, Enoc? Bueno, creemos que se tendría que recomponer en algunos aspectos. Primero, desde el punto de vista energético, sabemos que tradicionalmente los demócratas son proclimáticos, pro ambiente, y bueno, ellos empujan muy fuerte las energías renovables, en la disminución de lo que son los gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Y adicionalmente sabemos también que son muy puntuales y muy celosos en el tema laboral. Adicionalmente, creo que pudiera tener también algunas consecuencias en la relación y la guerra comercial que abrió el presidente Trump con China. Habría que ver si esa ventaja competitiva que nos dio el que le pusieron aranceles al país asiático ahora pues se mantiene o desaparece, que es lo que nosotros vemos como una posibilidad, el que se pueda dar zanjar esas diferencias, para que la relación se vuelva a normalizar, y eso pues no serían muy buenas noticias para México. Enoc, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Enoc, algunos analistas consideran que México, a partir de estas diferencias que tú mencionas entre Estados Unidos y China, que todo indica van a continuar también con los demócratas, pues podría capitalizar algo de esas tensiones, atrayendo algunas inversiones. ¿Qué se necesitaría para pues convertir atractivo a México en ese sentido? Sí, pues definitivamente si se mantienen estaríamos en un escenario de ventaja, porque pues los aranceles significan que México sea más competitivo en cuanto a la venta o la sustitución de algunas cadenas de valor. Esto si se corrobora en la nueva administración, pues nos seguiría dando la posibilidad de mantener el primer lugar en los flujos comerciales en Estados Unidos con algunos otros países, como actualmente lo tiene México desde el año pasado. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que no podemos estar dependiendo de la activación económica de lo que haga Estados Unidos o deje de hacer. Debiera de tener una agenda propia el gobierno de México para reactivar, defender los empleos y defender las empresas, sobre todo de menor tamaño, para evitar su mortandad. ¿Dónde ves tú las oportunidades, si es que las hay, para avanzar en una agenda conjunta entre el gobierno del presidente López Obrador y un eventual gobierno de Joe Biden? Creo que el tema energético va a gravitar de manera diferente, porque ya lo comenté, ellos son muy proambientalistas, y por otro lado también son celosos en cuanto a la protección de sus inversiones. Creo que la agenda se puede complicar por las decisiones unilaterales de México de no respetar inversiones como la de Constellation Brand, o poner trabas y obstáculos a la inversión en energías renovables, que una buena parte de ellas son de compañías norteamericanas. Por supuesto. En lo otro de los temas de coyuntura definitivamente sigue siendo el COVID-19. ¿Cómo sientes a la planta industrial del país ante pues un eventual, digamos que no confinamiento como el que se tuvo tan brusco en los meses de marzo, abril, sino un poco atenuado, pero que a fin de cuentas haga la economía más lenta? Ahí concuerdo con lo que han dicho las autoridades hacendarias de México. Una declaración concretamente de su secretario Llorio, en el sentido de que se tiene que controlar la pandemia para que se pueda reactivar a plenitud la actividad económica.
Si tenemos un rebrote, o hay quienes dicen ni siquiera solo que seguimos en el brote principal con aumentos, pues serían muy malas noticias, porque los que están llevando la batuta en cuanto a qué semáforo es el que tiene sus entidades federativas son justamente los gobernadores. Ya vimos que se restringen varias de las actividades, sobre todo, bueno, de entretenimiento, restauranteras, hoteleras en Durango, en Chihuahua, y esto pues le pega al mercado interno, que este sector servicio se provee de productos de nacionales o con alto contenido nacional. Creo que hay que estar muy muy atentos, porque las empresas, nosotros tenemos pensado que el 55% de ellas no han llegado a su punto de equilibrio. Esto quiere decir que no alcanzan a cubrir sus costos y gastos con las ventas que tienen. Por lo tanto, de no mejorar, pues hay un grave riesgo de que se vuelva a despedir personal y que eventualmente cierren algunas empresas por insolvencia. Por eso se nos hace muy aventurado el que se estén echando las campanas al vuelo desde el gobierno federal, diciendo que ya tenemos una reactivación y que ya pasó lo peor, ¿no? Yo creo que un buen dato que tuvimos en el primer trimestre, sobre todo comparado con el trimestre anterior, que fue el segundo, en donde estábamos parados, detenidos, no puede considerarse como una tendencia o como un signo de que ya estamos saliendo de la crisis económica. Al contrario, pudiera ser que incluso no lo deseamos, pero en el peor escenario tuviéramos una reactivación en W, en donde si se da un contagio mayor, pudiéramos volver a caer en cuanto a empleos y en cuanto a economía. Oye, Enoch, donde también las cosas pues tienden a complicarse cada día más, pues es la relación del presidente y de la federación con los gobiernos de los estados y particularmente con los integrantes de esta alianza federalista por la repartición de los dineros. ¿Esto cómo afecta al sector empresarial? Pues es un signo de inestabilidad política. Creemos que es el peor escenario. Todos hubiéramos deseado que desde marzo el presidente hiciera una gran convocatoria a la unidad nacional, a que todos aportáramos nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra imaginación para poder superar esta crisis, pero por el contrario vemos una rijosidad innecesaria. Lo único que no puede tener un político que se precie de ser demócrata es cerrado el espacio para el diálogo. Yo no estoy de acuerdo, es más, haría un llamado muy enérgico a que el presidente recibiera a quienes fueron electos democráticamente como él y zanjaran sus diferencias. Si esto no se da, vamos a tener un escenario muy complicado, no solo el resto de 2020, sino también 2021. Yo pido de manera muy respetuosa, pero también muy enérgica, que se sienten a dialogar, que busquen la manera de cómo lanzar un paquete de ayuda, sobre todo en materia sanitaria, para los estados que están siendo afectados por la pandemia y que han tenido gastos adicionales, extraordinarios que no tenían planeados, y también apoyo directo al empleo, a los informales y a las empresas micro y pequeñas. Otro de los temas que inquieta al sector privado es este bloqueo ferroviario que se está dando en el estado de Michoacán, que pues ya dilata más de un mes. ¿Qué impacto tiene esto en el sector industrial y por supuesto en el ánimo de las inversiones? Nos rompen las cadenas de abastecimiento. Las cadenas logísticas son importantísimas para el sector manufacturero de exportación, para las cadenas exitosas que tenemos de electrónicos, electrodomésticos y automotriz. Y bueno, debe de prevalecer el Estado de Derecho y nuevamente el diálogo con aquellos que estén bloqueando las vías de comunicación, pero un diálogo razonable, que no se base en la extorsión, que no se base en la industria de la protesta, y que de ser necesario pues se apliquen los protocolos de seguridad y la fuerza pública para quitar a la gente que sin ninguna razón está bloqueando las vías del ferrocarril. Esto creo que ya se dejó correr mucho y nada más se están aventando la bolita. Yo creo que la Federación debe intervenir a la brevedad.
Enoc Castellanos, presidente de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Muchas gracias por la entrevista. Darío, muchas gracias. Rogelio, un abrazo. Gracias. Hasta pronto.